Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy le toca a Koldo. Después de que José Luis Ábalos quedara ayer en libertad, después de que conociéramos el estupor que dice tener el juez que lo ha dejado en libertad, hoy es el turno de Koldo García, que fue la mano derecha del exministro y quien, según la Guardia Civil, gestionaba su dinero. El magistrado Leopoldo Puente dejó en libertad a quien fue número 3 del PSOE y ministro de Transportes, pero lo hizo con un escrito muy poco habitual, porque no solo reconoce su estupor por el hecho de que Ábalos siga siendo diputado, sino que sugirió al Congreso que cambie la ley para que pueda suspenderse a parlamentarios que, aunque no tengan condena y por tanto no hayan sido declarados culpables, puedan ser suspendidos del cargo. La presidenta del Congreso contestó al juez que de hacer las leyes se ocupa el Parlamento, que al juez lo que le toca es aplicar la ley. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Ábalos quedó en libertad, aunque se acogió a su derecho de no declarar ante el juez. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. La noticia iba a ser si el juez mandaba a Ábalos a la cárcel o lo dejaba en la calle, pero lo que terminó siendo noticia fue precisamente ese escrito en el que el juez describe su estupor y admite que hay más riesgo de que Ábalos se fugue ante los nuevos indicios que recogía el informe de la UCO. El juez expuso su natural estupor literal porque Ábalos siga siendo diputado pese a los graves delitos que le atribuye. No fueron pocos los jueces y magistrados que mostraron al SER su estupor por esta manifestación. Recuerdan que de atender la recomendación del juez Puente, la soberanía popular podría verse quebrada si cualquier magistrado admite una querella escasamente fundamentada, y no faltan ejemplos de ello. También recalcan que el artículo 67.2 de la Constitución determina que el acta de un diputado es personal e intransferible y cualquier recorte de esos derechos tendría difícil encaje en la Carta Magna. Subrayan además que a Ábalos, como a cualquier ciudadano, le asiste la presunción de inocencia mientras no sea condenado en firme. El juez Puente, como dices, advirtió un creciente riesgo de huida en el exministro ante la gravedad de los indicios delictivos atribuidos, que están siendo reforzados y consolidados por la investigación, pero decidió mantenerle en libertad de acuerdo con la Fiscalía porque no son suficientes para enviarle a prisión provisional, y Ábalos ha cumplido hasta ahora con los requerimientos judiciales. Rechazó así la petición de la ultraderecha y del PP, que pidieron su encarcelamiento. Pues al estupor del juez ha contestado el Congreso. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Desde la presidencia del Congreso hicieron saber ayer que les parece que el papel del Poder Judicial no es opinar sobre las leyes, sino hacer que se cumplan. Le piden al juez que, antes de recomendar que cambien las normas para que deje de ser diputado quien se encuentre en una situación como la de Ábalos, cumpla las actuales normas. Porque el reglamento de la Cámara ya obliga a los jueces a comunicar autos o sentencias sobre los parlamentarios, y dicen que el juez Puente a ellos, a la Cámara, no les ha comunicado nada. Ayer fue Ábalos y hoy Isabel Vega. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Hoy días. será Koldo García el que declare a partir de las 10 de la mañana. La pregunta es si las cosas pintan peor para él después del último informe que conocimos de la UCO, el de las chistorras. Pues el panorama que afronta Koldo García en esto, Ángeles, es muy parecido al de Ábalos. La UCO apuntó que manejaba dinero en efectivo de fuentes desconocidas y que además custodiaba una reserva que era del exministro y que utilizaba para sufragarle gastos diversos, como la pensión de uno de sus hijos. De todo eso quiere preguntarle el juez, pero no podemos descartar que Koldo García opte por guardar silencio. Fue lo que hizo Ábalos ayer, y el patrimonio de ambos que se investiga, como decía ya el magistrado, está muy entremezclado. Además, la defensa del asesor viene planteando que toda esta parte de la investigación es nula, así que, bueno, tendría sus razones. En cualquier caso, Koldo García llega por tercera vez al Supremo con la misma espada de Damocles que pesaba ayer sobre el exministro. Las acusaciones populares prevén pedir prisión provisional sin fianza o con ella, y la clave va a estar en anticorrupción. Ayer no veía razones para enviar a Ábalos a prisión. Veremos si opina lo mismo sobre la situación de Koldo García. Seguimos en el abierto. Isabel Campos, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues en la comisión del caso Koldo en el Senado, la empresaria Carmen Pano se ratificó en lo que declaró en su día ante el Supremo. Dice que ella llevó 90.000 euros en metálico a la sede del Partido Socialista, la sede federal en la calle Ferraz de Madrid. Como está investigada en el caso hidrocarburos, no quiso responder, alegó esa razón para no responder a las preguntas de los senadores, salvo para confirmar lo que había declarado antes. Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. Pano asintió, de hecho, cuando le preguntó a una senadora si entonces había que dar por bueno que ella había llevado dinero en efectivo a la sede socialista. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Bruselas sale en defensa de España después de que Trump amenazara con imponer aranceles a productos españoles si el gobierno no aumenta el gasto en defensa. Lo que recuerdan en la Comisión Europea es que la Unión es un bloque comercial y no puede aplicar tasas independientes a uno de
de sus miembros. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenos días. Donald Trump vuelve a utilizar la baza comercial como medida de presión para conseguir sus intereses, aunque Estados Unidos no puede imponer aranceles a un solo Estado miembro porque el comercio es una competencia exclusiva de Bruselas. Por eso la Comisión le recuerda que ya existe un acuerdo comercial, un acuerdo que establece aranceles generales del 15% y sale a respaldar a España. Aunque Bruselas no ha detallado qué tipo de medidas pondría en marcha y emplaza de nuevo al diálogo antes de la disputa comercial. Si el gobierno no aumenta el gasto en defensa, Donald Trump llegó a amenazar con aranceles, pero también pidió, esto lo había pedido antes, que echaran a España de la Alianza Atlántica, algo de lo que apenas se habló, no al menos en público, en la cumbre que ayer tuvieron los ministros de defensa de la OTAN. Después de esa amenaza, el secretario general de la organización elogió a Donald Trump. Eso fue lo que hizo Mark Rutte y elogió también la presión de Trump para que el gasto militar de los países llegue al 5%. Lo que hizo fue evitar pronunciarse sobre las amenazas de Trump a España. Que está alabando la presión que hace Trump. Lo que dijo es que en la cumbre de La Haya, donde se acordó subir el gasto en defensa al 5% en 10 años, hubo unanimidad total, que por tanto España estuvo de acuerdo con estos objetivos. Habló también en esa cumbre la ministra de Defensa, Margarita Robles. Usted lo considera ataques, yo lo considero una expresión. Las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto, porque lo verdaderamente importante que todo el mundo sabe es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica. Aunque lo más destacado entre lo último que ha dicho Donald Trump tiene que ver con Venezuela. Ha confirmado Donald Trump la noticia que había adelantado el New York Times. El presidente de los Estados Unidos ha autorizado a la CIA para que lleve a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela. Lo argumenta en que Venezuela ha vaciado sus cárceles en Estados Unidos, dice, y también en que circula en su país, en los Estados Unidos, mucha droga procedente de Venezuela. Al propio Donald Trump preguntaron si la CIA tiene permiso para eliminar a Nicolás Maduro. Y contesta a esta pregunta Donald Trump: no quiero responder a una pregunta como esa. Es ridículo que me pregunte algo así. No digo que sea una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la contestara? Trump anticipa acciones por tierra en Venezuela después de haber bombardeado en el mar varias embarcaciones que, según Washington, iban cargadas de droga. Ha respondido Maduro. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. El otro gran foco de interés internacional es Gaza y a ello vamos enseguida. Las dudas sobre si podrá consolidarse el alto el fuego. Antes, atención hoy al tiempo, porque vuelve la inestabilidad en el este del país, Jordi. Las tormentas no quieren dejarnos. Durante la mañana poca agua esperamos. Al mediodía chubascos fuertes ya en el litoral de Barcelona y Tarragona. A lo largo de la tarde especial atención en provincias como Teruel, Cuenca, Albacete, Almería, Murcia y el interior de la Comunidad Valenciana, de manera más aislada en Baleares. Es aquí donde localmente, como los últimos días, pueden caer muchos litros en poco tiempo, aunque insistimos afectarán a pocas poblaciones. Temperaturas sin cambios significativos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hubo ayer protestas en las principales ciudades españolas en apoyo al pueblo palestino. Los sindicatos estiman en 100.000 las personas que salieron a la calle en las capitales del País Vasco. Hubo también protestas en el centro de Madrid y en Barcelona. Las protestas terminaron con al menos 15 detenidos por desórdenes públicos. La Guardia Urbana cifra en 15.000 los manifestantes que llegaron al consulado de Israel, donde hubo disturbios. Las protestas en Valencia también dejaron 5 detenidos entre las 1.000 personas que se concentraron a las puertas del Roig Arena, donde se disputó anoche a puerta cerrada el partido entre el Valencia Basket y el conjunto israelí del Hapoel. Lo que sabemos sobre el terreno es que está en vigor el alto el fuego. Esto es lo que dice el papel. Lo que no sabemos es cuánto va a durar. Donald Trump advierte de que Israel podría retomar los ataques en Gaza si Hamás no cumple con su parte. Lo último es que Israel ha acusado a Hamás de estar incumpliendo derecho con la liberación de los rehenes, con la entrega de los cuerpos de los rehenes ya fallecidos. Lo que responde Hamás es que
Gaza la han dejado tan destruida que ahora mismo no se puede acceder a los cuerpos, no ya los cuerpos de los rehenes israelíes, sino también de los palestinos que quedaron sepultados entre escombros. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. Buenos días. La entrega de los cuerpos de rehenes sigue tensionando el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, después de que anoche el grupo palestino, tras entregar otros 2 nuevos cuerpos, asegurara que ya no puede localizar más cadáveres por las toneladas de escombros que han causado durante estos 2 años los bombardeos israelíes. Por lo que desde el lunes, y a la espera de que se confirme la identidad de estos 2 últimos cuerpos, los islamistas habrían entregado 9 cadáveres de los 28 cautivos fallecidos que quedaban en el enclave palestino. De este escenario, es decir, de la dificultad de encontrar estos cadáveres, ya venía advirtiendo Cruz Roja, que incluso llegó a reconocer que era muy probable que muchos de ellos nunca fueran localizados. Israel, sin embargo, dice que jamás sí tiene acceso a más cadáveres de lo que afirma, según ha podido comprobar su inteligencia. Algo que ya ha trasladado, por cierto, a Estados Unidos, tal y como ha publicado en las últimas horas el medio digital Axios. Ahora lo que habrá que ver es si estas discrepancias pueden hacer saltar por los aires el alto el fuego en Gaza. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Cuenta esta mañana el periódico Ideal de Granada que la Policía Nacional está investigando la desaparición de un cuadro de Picasso que debía ser expuesto en esa ciudad. La semana pasada se inauguró una exposición en la Fundación Caja Granada y al desembalar las obras, cuando estaban preparando esa muestra, se dieron cuenta de que faltaba un cuadro de Picasso asegurado en 600.000 euros. Radio Granada, Enrique Árbol, buenos días. Hola, buenos días. El cuadro pertenece a una colección privada, un coleccionista de Madrid. Tenía como destino, lo decís, la exposición temporal Bodegón, la eternidad de lo inerte, de la Fundación Caja Granada, que ya por cierto se puede visitar. La Policía Nacional investiga la estela del extravío y especialmente una incidencia que no estaba prevista en el itinerario oficial del desplazamiento. Los trabajadores de la empresa de transporte hicieron noche en Deifontes, es un pueblo a pie de autovía, solo 20 kilómetros de Granada ciudad y del museo, turnándose a duerme vela en la furgoneta. La obra, Naturaleza muerta con guitarra, está realizada en mina de plomo sobre papel, realizada por Picasso en el año 1919 y, como dice Sastre, está valorada en no menos de 600.000 euros. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio y qué parada! La universidad más grande de España, que es la Complutense de Madrid, ha tenido que pedir un préstamo por su situación deficitaria. Es un préstamo de 34 millones que pide a la Comunidad de Madrid mientras se quejan de que el centro está infrafinanciado. Elena Jiménez. La Universidad Complutense ha pedido ese préstamo de 34,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid le va a dar la semana que viene, a cambio de lo que dice el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García. La propia Universidad Complutense tendrá que hacer su parte, tendrá que equilibrar estas cuentas, tiene que presentar, de hecho, la propia normativa le obliga a presentar un plan económico-financiero. La Complutense, vía comunicado, recuerda que ha tenido que pedir ese dinero porque aún no se ha puesto en marcha el nuevo sistema de financiación para las universidades madrileñas que llevan meses negociando rectores y el gobierno de Ayuso. Sostiene también que se enfrenta a una infrafinanciación desde la crisis económica de 2008 y que el aumento de gasto de personal que tiene no se debe a que sobre plantilla, sino a que han subido los costes de esos salarios. Y acaba de conocerse un informe de la Red de Lucha contra la Pobreza que advierte de las desigualdades entre comunidades y dentro de ellas. En Madrid, por ejemplo, hay más pobreza infantil que en Galicia, pese a que tiene mucha más renta media. Lo que recoge este informe es cómo las ayudas autonómicas sirven para reducir la falta de recursos, pero hay muchas diferencias según cuál sea el territorio. Marina Fernández. Las ayudas públicas a la renta, la vivienda, la familia y el desempleo solo consiguen bajar 3 puntos la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid. En Baleares, Euskadi y Cataluña el impacto positivo es el doble. Estamos haciendo transferencias que son menores en esta comunidad y además estamos diluyéndolas entre familias que no tienen esa necesidad, que tienen unos ingresos de 6.000 o que tienen unos ingresos de 100.000. Carlos Usías es presidente en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Aunque hay ayudas también estatales, la competencia en servicios sociales es autonómica. Según este informe, son esas ayudas las que tienen que mejorar. Cuando el Estado puso en marcha el ingreso mínimo vital, algunas comunidades autónomas lo que hicieron fue suprimir sus sistemas de rentas mínimas. El gobierno de Ayuso casi ha eliminado la renta mínima, pero además, como señala el informe, si se tiene en cuenta que no es lo mismo vivir con 700 euros al mes aquí que en otros puntos de España, por el coste de la vida o de la vivienda, el resultado es que la tasa de pobreza de Madrid supera a la de Extremadura. Y ojo, hoy a Francia el primer ministro se enfrenta desde hoy a 2 mociones de censura. Serán votaciones ajustadas porque hay al menos 4 diputados socialistas que están dispuestos a romper la disciplina de voto y a apoyar la destitución de Lecornu. París, Lucía Riera.
La supervivencia va a depender solo de un puñado de votos porque algunos diputados van a desobedecer la consigna. Aún así, no llegan los números para que salga adelante ninguna de las dos mociones de censura que han presentado la Francia Insumisa y la ultraderecha, porque se necesita mayoría absoluta y sin los socialistas no la tienen. Pese a las presiones de sus socios, el Partido Socialista dará algo de aliento al gobierno a cambio de la suspensión de la reforma de las pensiones de Macron, esperando que los debates de las próximas semanas les permitan sacar algunas de sus medidas estrella. Como la tasa Zuckman, un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas que van a introducir con una enmienda. Un día después de esa cesión, el primer ministro ha seguido justificando su decisión, esta vez ante el Senado de mayoría derechista. Suspender no significa renunciar, ni tampoco dar marcha atrás, ha dicho entre abucheos, llamando al debate y el respeto a los oponentes. Para materializar la suspensión, Le Cornu ha propuesto presentar una enmienda al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social en noviembre, lo que significa en la práctica que si no se logra votar un presupuesto antes de final de año, todo quedará en nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.